Bienvenidos todos a este lugar. Que el Señor en su bondad nos dé sabiduría y gracia para considerar su palabra en esta mañana. Estamos estudiando las cartas del apóstol Pablo a Tesalonicenses. Vimos en la primera carta, en ambas cartas el objetivo es aclarar dudas con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Por esa razón Pablo escribe estas dos cartas y hemos ya avanzado en ellas, llegando a los últimos versículos de la segunda carta. Vimos cómo ha de ser la venida del Señor, cuándo ha de ser la venida del Señor. La escritura es demasiado contundente, demasiado clara, como para que nosotros dudemos de ella, considerando incluso lo que dice el apóstol en el capítulo 4, versículo 15 de Primera Tesalonicenses. Dice: os decimos esto en palabras del Señor Jesucristo. A Pablo no está hablando algo que a él se le ocurrió, que él inventó, que él interpretó, sino que él lo ha recibido del Señor Jesucristo. Y en alguna otra ocasión yo les explicaba cuál haya sido la situación del apóstol Pablo. Aunque Pablo no caminó con Jesús durante su ministerio terrenal, Pablo tuvo la oportunidad de conocer al Cristo glorificado, y ahí cambiaron muchas cosas, de ser un perseguidor de la iglesia a ser un predicador del evangelio, el más grande en cuanto a doctrina de los apóstoles. Obviamente más grande en cuanto a doctrina porque él es discípulo personal y único del Cristo resurrecto. Y aunque muchos desconocen estos aspectos, Pablo dice no haber sido enseñado por ninguno de los otros apóstoles, sino que después de su encuentro con Cristo volvemos a saber del apóstol Pablo hasta 3 años después. Y dice él: conozco a un hombre, no sé si en el espíritu o en la carne. Dice Pablo, vivió aquella experiencia tan real que le es difícil discernir si fueron visiones o realmente él fue transpuesto hasta el cielo mismo. Dice: conozco a un hombre que no sé si en la carne o en el espíritu fue llevado al tercer cielo, y le ha sido dado conocer cosas que es imposible decir con palabras humanas. Y ahora lo oímos decir: os hablo esto en palabras del Señor Jesús. ¿Cuándo oyó Pablo a Jesús? Físicamente, independientemente de aquel momento en el que es copado en el camino, aparentemente no. Sin embargo, si leemos 1 Corintios 11, él está hablando hablando de la cena del Señor en el versículo 23. Y oiga cómo dice Pablo: porque yo recibí del Señor
lo que ahora os enseño. Y entonces entendemos que Pablo fue transpuesto al cielo y escuchó del Señor Jesús lo que ahora nos está enseñando. Y en su enseñanza, por ejemplo, entendimos que el Señor Jesús viene por su iglesia en una segunda venida visible. Mateo 24 dice: todo ojo le verá. No os dejéis engañar, dice, de nadie, diciéndonos helo aquí o helo allá. Si el Señor Jesús apareció en Israel y la gente va a correr a ver al supuesto Señor Jesús, y el Señor dice: no vayan, porque Él no vendrá en secreto. El Señor Jesús no viene en secreto, viene visible a los ojos del ser humano. En Mateo 24, que es la exposición donde Jesús enseña sobre su segunda venida, lo encontramos hablando a Jesús de 3 periodos de tiempo a los que Él divide desde el principio del capítulo 24 en un periodo al cual Él llama principio de dolores. Un segundo periodo al que Él llama tribulación, y un tercer periodo al que Él llama gran tribulación. Entonces vemos que en estos 3 periodos no aparece la venida del Señor Jesús todavía. Dice versículos 3 en adelante, el capítulo 24: estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole: dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto que acabo de decir, dice, será principio de dolores. Léalo usted despacio en su casa. ¿Qué cosas caracterizan ese tiempo? Principio de dolores. El versículo 8 marca o señala el nombre del periodo de tiempo que estaría caracterizado por esto, ¿no? Por falsos cristos, por engañadores, por guerras, rumores de guerras. Se levantaría nación contra nación, reino contra reino, y habría pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y es lo que hemos estado viendo. Pandemias y guerras, y dice, y esto es el principio de dolores. Luego aparece versículo 9: os entregarán a tribulación. Y aquí es como que ya no le gusta a la gente. No, pero entonces la iglesia ya no va a estar en la tierra, dice. Leamos. Versículo 3: estando Él sentado en el monte de los olivos, los fariseos, los escribas, los publicanos, los perdidos le preguntaron a Jesús, dice ahí, ¿no? ¿Quiénes hicieron la pregunta? Los discípulos. ¿A quiénes les responde Jesús en el versículo 9? ¿A quiénes les dice, os entregarán? O sea, son los discípulos los que son entregados a tribulación. Ahora yo pregunto, ¿la iglesia de hoy es discípulo de Cristo o es un grupo fariseo, es un grupo saduceo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿A quiénes representan los discípulos aquí? Pues
Según Mateo 24, la iglesia está durante este periodo de tribulación. Y les dice, os entregarán a tribulación. Versículo 9. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto es una advertencia a la iglesia. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya no sabe uno si está en el periodo de principio de dolores o estamos en tribulación ya. ¿O no es cierto que ya hay persecución fuerte contra el evangelio? Y que se aborrecen unos a otros. Ay, no, eso todavía no hay. Y que el amor se ha enfriado a causa de la maldad. Ya uno está arisco, pues. Ya no se puede confiar en nadie. Y el versículo 13 que sí y no, porque cuando hablan de salvación, cuando hablan de soteriología bíblica, el versículo 13 es muy importante para ellos. El que persevere hasta el fin será salvo. Bueno, y no dicen que la iglesia ya se fue, pues. Entonces, ¿cómo es que el que persevere hasta el fin será salvo? ¿Por qué? Porque agarran un texto de aquí, otro de allá y hacen una teología a su manera. El Señor Jesús sigue hablando y dice, os entregarán a tribulación, se aborrecerán unos a otros, el amor se enfriará. Y el que soporte hasta el fin, ese será salvo. Y es que, en efecto, mis hermanos, ninguno que no haya conocido verdaderamente a Jesucristo estará dispuesto a soportar todo lo que se viene sobre la humanidad. Mas el que persevere hasta el fin será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando se haya predicado el evangelio a todas las naciones. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Cuál es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? Ahí caemos a la porción que estábamos estudiando, Segunda Tesalonicenses capítulo 2. ¿Cuál es la abominación desoladora? Nadie os engañe, versículo 3, capítulo 2, en ninguna manera, porque Jesús no vendrá. No hay rapto antes. Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, del cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aparece una referencia ahí en sus Biblias. Si alcanzan a ver en letritas más chiquitas, dice B2:4, versículos o verbo 2:4, el que estábamos leyendo, la abominación desoladora. Correlacionar con Daniel capítulo 11, versículo 36. La abominación de la que habló el profeta Daniel, ¿sí? Dice que antes de que Cristo venga, tiene que apostatar la iglesia y suceder esta abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? El anticristo se hará pasar por Dios, se meterá al templo en Israel recién construido y le dirá al mundo en televisión abierta, internet, lo que quiera: yo soy Jehová su Dios. Yo los formé a ustedes, y la gente le va a creer.
La iglesia no se ha ido. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo, el Señor no vendrá sin que antes sucedan estas cosas. Sigo viendo Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis, ¿a quién le está hablando? A los mismos discípulos, a los que representan la iglesia. En el lugar santo, en el templo de Israel, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, lo que leímos en 2 Tesalonicenses 2. Entonces dice, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan a tomar algo a su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque entonces, y aquí dice, todo esto que estamos hablando se convierte en gran tribulación. Dice, porque entonces habrá gran tribulación. Vimos primero, dijo, principio de dolores. Después dijo, estos os entregarán a tribulación. Pero ahora está diciendo, viene gran tribulación. ¿Cuándo empieza la gran tribulación? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Está hablando bien claro. O sea, no necesitamos nosotros más interpretaciones que seguir el texto bíblico. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después. Y si aquellos días de gran tribulación no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Oiga, dice, nadie sería salvo si la gran tribulación no se acortara. Porque si la gran tribulación no se acorta, nadie será salvo, pero por amor a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Y hemos estado estudiando de la elección de Dios. ¿Quiénes son? Aquellos a los cuales Él nos ha hecho su llamado personal para venir a su reino, y hemos con gusto aceptado esa invitación. Entonces dice que por amor a la iglesia, la gran tribulación se va a hacer más chiquita de lo que debería ser. Empieza la gran tribulación con la abominación desoladora, y el Señor acorta esos días, dice. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrá grandes señales y prodigios. Habrá grandes señales y prodigios, noches de gloria, celebraciones de milagros. ¿Cómo puede un predicador anunciar noche de sanidad divina si él no es Dios para saber si Dios va a sanar a alguien? Noche de milagros si él no sabe si Dios está de acuerdo. Uno ora por los enfermos y Dios en su misericordia los sana. Pero algunos por los que yo he orado se me han muerto porque no era la voluntad de Dios. Entonces, los falsos vendrán y harán milagros y prodigios. Oiga, présteme atención. Los milagros, las señales, las sanidades, que hacen llover polvo de oro y que le cambiaron la muela chuca que tiene por una de oro, son un engaño para que los que son de Satanás se acaben de perder. Milagros también los hacían los brujos que tenía Faraón en Egipto. ¿O no es cierto que imitaron todas las señales que hizo Moisés? O sea, por el lado de Satanás también hay milagros. Lo único seguro, como dice el apóstol Pablo, la palabra profética más perfecta, a la cual hacéis bien en estar atentos, es la Biblia. Si alguien viene haciéndole milagros, no le crea, créale a la palabra de Dios,
Por eso es importante venir y estudiar la palabra de Dios. Yo insisto, mis hermanos, no hay otra fuente de información por la cual podamos conocer a Dios sino la Biblia. Todos los seres humanos nos equivocamos y en algún momento podríamos haber enseñado algo errado, pero la Biblia no, la Biblia nunca se equivocó. En el caso de que hubiera sido involuntariamente, porque estos falsos de los que habla Mateo 24 intencionalmente se hacen llamar a sí mismos Cristos. La palabra Cristo quiere decir ungido. ¿Los ha oído usted a esos que dicen que ellos tienen la unción o no? Y le voy a pasar la unción, dice, y le soplan. Ungido es Jesucristo. Por eso la palabra Jesucristo es la conjunción de un nombre propio, Yeshua, y Christus, que es el ungido. Jesús es el ungido. Vendrán muchos diciendo: yo tengo la unción, yo soy el ungido. No hable mal de su pastor, dice, no hable mal del ungido. El ungido es Jesucristo. El pastor es otro, come tortilla igual que usted. Aquí ninguno es superior. Y vendrán muchos, dicen, es más, diciendo: yo soy el Cristo. Y yo me recuerdo cuando la revolución aquella del Cash Luna, se llenaban buses de aquí de monjas para ir a ver al ungido. No le hablo desde afuera, yo fui a verlo y no me convenció. Era un fenómeno y decían que tenía un poder sobrenatural, que desde que uno entraba a ese lugar había una presencia extraña, sí, diabólica. Engañarían si les fuera posible, dice el versículo 24. Si les fuera posible, engañarían aún a los escogidos. Lo maravilloso es que los escogidos de Dios tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Nos guía a Cash Luna o nos guía al que es la verdad? ¿Nos guía a Guillermo Maldonado? ¿Nos guía a qué? Hay tantos, un Alex González, hay tantos que se hacen pasar por ungidos. Y la palabra dice que el Espíritu Santo de Dios nos guía a la verdad, a Jesucristo. Y dice: mis palabras que os he hablado son las que dan testimonio de mí. Entonces, si usted quiere conocer a Jesús, es a través del Espíritu Santo, por instrumentación de la Biblia. ¿Ah? Y entonces todo esto viene y desvirtúa el evangelio, porque luego la gente dice: esos evangélicos son unos sinvergüenzas. Yo fui y pacté, dicen, con Dios, como el pastor me dijo. Ofrendé mi casa, ofrendé mi carro, ofrendé un camión y Dios no me sanó. ¿Qué podría yo decirle? Bruto. Así que si os dijeren: mirad, está en San José Pinula, mirad, está en zona 5, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque cuando Cristo venga, y esto es un texto importante, cuando Cristo venga, no va a haber duda de que es Cristo y que vino. ¿Por qué? Porque será visible a los ojos de todo el mundo. Dice el versículo 27, como el relámpago que sale del oriente y se muestra, es visible hasta el occidente, así será el Hijo del Hombre en su venida. No está diciendo como el relámpago, que en un segundo es y luego ya no. Si estuviera hablando de inmediatez, no está hablando de inmediatez, está hablando de visibilidad, como el relámpago que se muestra desde el oriente y llena el cielo con su resplandor hasta el occidente, así llenará el cielo
el resplandor de la gloria del Señor Jesús cuando venga. Eso está diciendo acá. Entonces nadie puede decirme está en tal parte. No, porque cuando Él venga, todo ojo lo verá. Versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dijimos periodo de principio de dolores, después tribulación. Después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Imagínense, ya apareció el anticristo, ya quiso marcarnos, ya fuimos perseguidos, aparecieron un montón de falsos cristos y ahora las potencias de los cielos son conmovidas. El sol se oscurece, la luna no da su resplandor. Versículo 30, y no lo ignore, por favor, esto es como importante. Entonces aparecerá en el cielo una señal, la señal del Hijo de Dios. Yo imagino por su obra en la cruz que la señal de Cristo Jesús es una cruz. O sea, cuando uno ve una cruz inmediatamente lo relaciona con el cristianismo, con Cristo Jesús. No me crean, yo supongo que podría ser una luz en forma de una cruz, podría ser. El texto dice una señal, la señal que representa a Jesús. Y cuando esa señal aparezca en el cielo, habrá lamentación de todas las tribus de la tierra. Se van a lamentar. ¿Por qué? Porque será imposible para ellos el salvarse. Sin embargo, esa señal les hará saber que están equivocados, que los cristianos teníamos razón desde hacía mucho tiempo, que el evangelio es la verdad, que la Biblia es verdad, que Jesús es el verdadero Mesías, el verdadero ungido. Y mire cómo dice, harán lamentación cuando vean la señal, pero luego, seguido a eso dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ya casi leímos el capítulo completo de Mateo 24. ¿En dónde dice rapto ahí? ¿En dónde dice que la iglesia es raptada? Sin embargo, mire, pues el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, aparece la señal en el cielo, la gente se lamenta. Luego ven a Jesús viniendo en las nubes del cielo con poder y grande gloria. Y luego, versículo 31, desde allí, desde las nubes, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí está el arrebatamiento. ¿Pero qué pasó primero? Principio de dolores, tribulación, entramos a la gran tribulación con la manifestación del hombre de pecado, se oscurece el sol, la luna no da su resplandor, aparece la señal, la gente se lamenta, ven a Cristo venir a las nubes del cielo con poder y grande gloria, y entonces suena la trompeta, dice versículo 31, enviará a sus ángeles con voz de trompeta a juntar a sus escogidos de los cuatro términos de la tierra. Entonces caemos ahí a 1 Tesalonicenses 4, donde dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, 4:14, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. O sea, ¿cuándo resucitarán los muertos? Con Jesús. O sea, cuando Jesús venga, entonces los muertos resucitarán. No hay un rapto antes, es cuando Jesús venga. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Oiga lo que está diciendo Pablo, no me lo estoy inventando yo. Les repito lo que el Señor Jesús me dijo a mí, dice Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta el rapto, dice,
hasta la venida del Señor, no nos iremos antes de los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, que leímos en el 31 de Mateo 24, enviará a sus ángeles con voz de trompeta. Descenderá del cielo, lo vimos en el 29, en el 30, perdón, de Mateo 24, el Señor mismo descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde estaba Jesús, dijimos? En las nubes. Y aquí, ¿a dónde dice que seremos arrebatados? En las nubes, para recibir, para ir a su encuentro al Señor en el aire. Y así estaremos en el cielo, dice. No sé dónde, pero siempre con Él. Y yo les he dicho, el cielo es donde Él está, si lo que interesa es que Él esté ahí. Entonces, si se dan cuenta, la intención de Pablo en estas dos cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, es aclarar estas cosas. En la primera nos dice lo que ya se había dicho en Mateo 24. En la segunda nos dice, no se dejen engañar con respecto a esto, porque el Señor no vendrá sin que antes la iglesia deje la fe y aparezca el anticristo y se manifieste, dice. Entonces, yo le puedo decir con toda seguridad esta mañana que el Señor Jesús no va a venir hoy, este día. Porque con tal de atraer multitudes le dicen a la gente, el Señor puede venir hoy y te vas a quedar. Y la gente por miedo levanta la mano y forma parte de la organización religiosa. No han conocido a Cristo. Es que nosotros no estamos aquí por miedo. Estamos aquí porque lo amamos a Él. Él nos amó a nosotros y su amor ha causado tanto efecto en nosotros que solo podemos devolverle amor, alabanza, adoración. Lo amamos con todas nuestras fuerzas. Pero ese otro evangelio falso infunde miedo, y por miedo tienen multitudes llenando los templos. ¿Sabe que el que trabaja con miedo es Satanás? Todo lo que es de Satanás es con miedo. Pero el Señor nos impele hacia Él con algo opuesto al miedo. ¿Qué es lo opuesto al miedo? Valor, va a decir, no. El valor es consecuencia de la fe. Lo opuesto al miedo es la fe. ¿Se recuerdan las 5 doctrinas esenciales? Las 5 solas de la Reforma Protestante. Solo la Biblia, solo por gracia, solo por fe. Ahí está. Si no es por fe al que nos amó, esto no sirve, no funciona. Es más, en la primera a los tesalonicenses dice, alentaos unos a otros con estas palabras, estimulémonos a la fe con este conocimiento que nos ha sido dado. No es fácil lo que viene. El Señor está con nosotros, hombre. ¿De qué se aflige? El Señor está con nosotros. He aquí yo voy delante de vosotros como poderoso gigante, dice el Señor. Engañarían si les fuera posible, pero no a los escogidos. O sea, nosotros estamos asegurados, garantizados, pues, de que esto no nos tiene que afectar a nosotros. No por miedo a la tribulación voy a enseñar lo que la Biblia no dice. Voy a enseñar un rapto que la Biblia no enseña. Eso es para los judíos. Le está hablando a los discípulos.
Siempre en los evangelios, cuando Jesús está hablándole a los judíos, está hablándole a los fariseos. Pero cuando le está hablando a los discípulos, le está hablando a la iglesia. ¿O no es el credo de la iglesia? Creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y en la doctrina de los discípulos, de los apóstoles. Eso es lo que nosotros creemos. Llegamos al final de 2 Tesalonicenses, los versículos 13 al 17 del capítulo 2. En relación al castigo eterno, a la segunda venida del Señor y todo lo que ha pasado, Pablo ve a la iglesia y les dice: pero nosotros debemos darle gracias a Dios siempre con respecto de ustedes, mis hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido. Engañaría de ser posible a los escogidos, pero no es posible. Yo doy gracias a Dios de que ustedes son de los escogidos. Eso dice acá. Nosotros no debemos de dejar de dar gracias a Dios porque ustedes sean de los escogidos. Él los escogió por sus buenas obras que ustedes hacen. Porque como ustedes se portan bien y no usan pantalón y las hermanas no se maquillan, por eso las escogió Dios. Así dice ahí. Las escogió desde el principio. Desde antes de la creación Dios tenía tu nombre en su libro. Y le dicen a uno: hoy el Señor escribió su nombre en el libro de la vida. Porque hizo una oración repetida que le dijeron: repita conmigo. ¿O los escogidos ya están escritos en el libro de la vida? Yo solo estoy siendo literal a lo que la Escritura dice. Nos escogió desde el principio para darnos salvación mediante la santificación que es por el Espíritu y la fe en la verdad. La salvación incluye santificación, sí, es cierto. Pero la santificación no es que nosotros nos santifiquemos por nuestros esfuerzos humanos. ¿Cómo se santifican los creyentes? Ahí lo dice. Léalo. ¿Cómo se santifican los creyentes? Por el Espíritu y fe en la verdad. O sea, si el Espíritu de Dios mora en usted, usted no va a ser santo, usted es santo porque el Espíritu que mora en usted es Espíritu Santo. ¿Entendió eso? O me consiguen unos granitos de maíz, le voy a explicar así con... Nosotros fuimos santificados el día que Cristo vino a morar en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que marca esa diferencia? Otra vez pregunto, ¿el vestido? No. La diferencia la hace que una persona que ha sido santificada no peca. Y si peca, le duele. Le duele porque es santo. Mi papá la pintaba de esta manera. Mi papá siempre contaba esta historia. Se las he contado yo también a ustedes porque es muy explícita. Él decía que en un reino lejano a la reina le regalaron un lechoncito, un puerquito, blanquito, rosadito, chulo, de mascota, y ella lo llevó al palacio. Y los sirvientes, los mayordomos del palacio, lo bañaban, le ponían talco, le daban las mejores comidas, lo perfumaban. Pero cuando por alguna razón la puerta se quedaba abierta, le voy a hablar en pleno Chapín, el cochito hacía lo que los coches hacen: comer de aquello que dijo Canducho y revolcarse en el fango, porque era coche. En otro contexto, en los lugares donde
cae nieve, existen los animales que nosotros llamamos polares. El oso polar, que es blanco como la nieve. ¿Qué? Hay otros animales ahí de ese hábitat, y dentro de ellos hay uno que se llama armiño. El armiño es un roedor, pariente de las ardillas, de los conejos, que es tan blanco que de aquí a ahí no lo mira uno entre la nieve. Y está probado científicamente que el armiño, siendo blanco, lo es para su defensa personal, para que sus depredadores no lo puedan ver. Pero él, cuando se unta una pata de lodo, no es necesario que un depredador lo vaya a cazar. Cuando se unta una pata de lodo, él sabe que es visible ante sus depredadores y se muere de tristeza, porque dice, ya la regué, ya me comieron, dice, aunque está vivo todavía. La reina llamó a todos los sabios del reino y aún más allá para exponerles el caso de su mascota, que hacía cosas de cerdo, porque era cerdo. Y de todos los sabios le hicieron, ¿qué? Limpias con chilca y qué sé yo qué cosas le hicieron al puerquito. Dice que alguien le dijo, su majestad, el problema de su mascota está en el corazón. Y entonces hicieron una cirugía y le pusieron un corazón de armiño al cerdo, y ahora ya no se quería untar de lodo, ya no quería comer de aquello que come los cerdos. A nosotros nos cambiaron el corazón. Y como nos cambiaron el corazón, cuando nos untamos una patita de pecado, sentimos la muerte. ¿Por qué? Porque ahora somos santos. Si usted no ha sido santificado en el Señor, puede cometer pecados de toda clase. Y dice, soy vivo porque los hermanos no se han dado cuenta. Hoy sí la hice porque mire, nadie se enteró. Pero si usted ha sido santificado, entonces no necesita que nadie lo pille. Usted solo busca a Dios y dice, Dios mío, qué pura lata soy yo. Perdóname, Señor. ¿Sí? Y entonces eso sucede por obra del Espíritu y fe en la verdad. ¿Ah? Somos santos por el Espíritu de Dios que mora en nosotros y la fe que tenemos en esta bendita palabra. A eso nos llamó Él mediante este evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para eso fuimos escogidos, para ser glorificados como Cristo fue glorificado. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, fortalezca vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Quién es el que los confirma? ¿Quién es el que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria? ¿Quién es el que hará que nosotros perseveremos hasta el fin? No es en nuestras fuerzas, el mismo Dios, dice acá. La última de las 5 doctrinas del TULIP, las 5 doctrinas de la gracia, ¿cómo dice? La perseverancia de los santos. Los santos llegan al cielo porque Dios los sostiene, no en sus fuerzas, no en sus aptitudes, no por lo que hacen o dejan de hacer, no por la forma en que visten y se expresan. Ay, hermanito lindo, que Dios le bendiga, siervo. Ya casi como aquellos que, pásense la paz, hermanos. ¿Ah? No es por eso, es por el poder de su Espíritu que tenemos asegurado el cielo los cristianos.
Tenemos la seguridad de que vamos a llegar a la patria celestial. Ese texto de que el que persevere hasta el fin será salvo no nos aflige para nada, porque la perseverancia nuestra no está fundamentada en mis fuerzas, en las de Él. Yo soy salvo no porque yo soy fiel, porque Él es fiel a su palabra. Esa es la diferencia. El Salvador en esta iglesia, en la iglesia de Cristo, es Cristo, no nosotros. No nos salvamos nosotros por venir al Evangelio. Él nos trajo de las orejas. Esa es la diferencia. No nos salvamos nosotros por esfuerzos humanos, por privilegios que la denominación le dé de predicar, de ir, de que es el presbítero. No, señores, el Salvador es Cristo. Para eso se clavó en la cruz del Calvario y su sangre es suficiente. No hace falta así para ser salvos. Dijo esa señora Lisny de Font, no sé cómo se llama, esposa de un apóstol Font, dice ella en una predicación, porque él dice que él es el apóstol, pero ella es la pastora de la iglesia, bien rara la señora. Dice ella que la salvación la compró Jesús en la cruz del Calvario pagando el 60%, dice, y el otro 40% lo pagamos nosotros con diezmos. La sangre de Cristo no es suficiente para ella. ¿O es que le faltan los centavitos de la gente? Quiero decirles que la sangre de Jesucristo es suficiente para usted, para mí, para todo aquel que crea. No hay más sacrificio por el pecado. Solo la sangre de Cristo. ¿Se recuerdan cómo dice Hebreos? Que pretender una salvación distinta por obras es pisotear al Hijo de Dios, dice, y tener por inmunda su sangre. O sea, lo que esta señora Lisny de Font dice es blasfemia. Se está ganando el infierno, pero a pulso. Que Nicolás Maduro, ni que nada. Nicolás Maduro engañó a la gente de otra forma, pero engañar a la gente con una salvación por diezmos, hombre. Estos versículos 13 al 17 lo dicen claro. Doy gracias a Dios que ustedes hayan sido escogidos por Él para recibir este regalo, este evangelio. El evangelio es un regalo. El evangelio no es una disciplina que cumplir, no es un grupo de reglas que obedecer, no es un puñado de impuestos que pagar, de ofrendas que dar. El evangelio es un regalo por gracia, dice, un regalo que no merecemos, pero ahí está, solo por fe. Si se atreve a creerlo, usted es salvo, sin necesidad de pasar a hacer una oración aquí, a hacer el show. A ver, vamos a orar por usted, le voy a poner las manos. Ahora sí, se escribe tu nombre. Payasos. Nunca en la Biblia vimos a uno de los discípulos haciendo repetir oraciones a la gente. Jesús, cuando llamó a los perdidos, le dijo: sígueme, abandónalo todo y sígueme. Siempre me ha impactado al Mateo sentado cobrando los impuestos. Llega Jesús. Yo no sé si si Mateo ya sabía quién era Jesús o fue primera vez que se ven los rostros. Lo cierto es que dice que mirándolo a los ojos le dijo: sígueme. Y Mateo dejó todo para seguir al Señor. Así es que ese es el evangelio. Ahí está el regalo de Dios. Él dice: síganme. Si cree, sígalo. Padre bendito, te doy gracias por este momento, por cada palabra que has puesto en la boca de tu siervo. Yo soy incapaz, pero qué maravilloso es sentir y saber que eres tú hablando a través de esta piltrafa humana a la que tú amaste, Señor. Glorifica tu nombre en tu palabra y en la vida de cada uno de los que escuchan tu palabra, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén.